Estimados estudiantes, saludos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta sesión vamos a estar hablando acerca de dos personajes sumamente importantes dentro del movimiento wesleyano o dentro del metodismo en términos generales. Y me refiero a Thomas Coke y Francis Asbury. Estos dos personajes fueron de gran impacto al movimiento metodista, aparte, por supuesto, de sus fundadores, Juan Wesley y Carlos Wesley, pero en términos de lo que fue el metodismo, de un movimiento carismático dentro de la iglesia anglicana o dentro de la iglesia de Inglaterra, quienes llevaron la transformación de ese movimiento carismático a lo que eventualmente se convierte en una denominación, y de ahí salen otras denominaciones, fueron estos dos personajes, Thomas Coke y Francis Asbury. Y bueno, eso es simplemente importante porque no podemos nosotros hacer un estudio completo de la historia y política de la Iglesia Metodista Libre sin hablar de la vida y obra de estos dos importantes personajes. Así que comencemos con Thomas Coke. Thomas Coke nació en el país de Gales, en el Reino Unido, en el año 1747 y murió en las costas de Sri Lanka en el año de 1814. Thomas Coke es conocido como el padre del movimiento misionero metodista. Thomas Coke tuvo una vida muy interesante porque mucho antes de él ser ministro, había sido profesor de jurisprudencia en la Universidad de Oxford y también sirvió por un tiempo como alcalde de la ciudad de Brecon en el país de Gales. Y durante ese tiempo como alcalde fue cuando Thomas Coke se interesa en la vida religiosa y estudia teología para convertirse entonces en un sacerdote dentro de la iglesia de Inglaterra. Y siendo alcalde fue ordenado como sacerdote en la iglesia anglicana. Y mientras Thomas Coke servía como pastor asociado y a su vez como alcalde en la ciudad de Brecon, en Gales, es cuando él por primera vez escucha hablar acerca de este movimiento llamado el metodismo. Así que él es introducido al metodismo e inmediatamente se une a ese movimiento. Y esa decisión de unirse al movimiento metodista le costó su posición como pastor y le costó su posición como alcalde de la ciudad de Brecon. Así que Thomas Coke se dedicó a predicar en las calles, de la misma forma que lo hizo Wesley, de la misma forma que lo hizo Jorge Whitefield, y él reunía en muchas instancias, llegó a reunir a miles de personas a escuchar la palabra del Señor. Y inmediatamente su corazón se convierte en el corazón de un misionero evangelista. Y ya entonces entra en este periodo histórico una gran polémica histórica. En el año 1776, en la ciudad de Filadelfia, representantes de las 13 colonias inglesas en Norteamérica deciden declarar su independencia del Reino Unido. Y esto trae entonces como consecuencia una guerra en la cual tanto Inglaterra como lo que hoy llamamos los Estados Unidos básicamente se van al campo de batalla para dilucidar este asunto de independencia. Y justamente mientras todo esto ocurre es cuando Thomas Coke conoce personalmente a Juan Wesley.
Y Juan Wesley queda muy impresionado con la vida y ministerio de Thomas Coke e inmediatamente lo nombra como superintendente del trabajo metodista en la ciudad de Londres. Así que Thomas Coke abandona el país de Gales, se relocaliza a la ciudad de Londres y allí continúa, por supuesto, ya en una posición de superintendente de este movimiento que en aquel entonces todavía era parte integrante de la iglesia anglicana. Y bueno, ocurre esta guerra civil y al concluir la misma, el rey de Inglaterra da instrucciones a todos los sacerdotes anglicanos que estaban en las 13 colonias a que inmediatamente regresasen a Inglaterra. Y esto, por supuesto, es sumamente importante porque en este entonces, bueno, hasta el día de hoy, la cabeza o el jefe de la iglesia anglicana lo es el rey o la reina de Inglaterra. Así que por encima del arzobispo de Canterbury, por encima de los líderes importantes que tiene la iglesia anglicana, la figura predominante más importante, por así decir, la especie de papa de la iglesia anglicana, lo es el rey o la reina de Inglaterra. Y en este caso el rey de Inglaterra decide el que todos los sacerdotes anglicanos regresasen a Inglaterra. Y es aquí entonces que Wesley le pide al arzobispo de Canterbury, como al obispo de Londres, a enviar nuevos pastores, ya que la iglesia anglicana en América se encontraba en esos momentos sin pastores, estaba desprovista de pastores, estaba huérfana de la guianza espiritual de pastores. Cientos de congregaciones a lo largo de esas 13 colonias que se habían independizado y que habían ganado la guerra se encontraban en esos momentos sin guianza espiritual por parte de un pastor. Y es por eso entonces que Wesley hace todos los esfuerzos posibles con el fin de que pudiesen ellos tener de vuelta a todos esos sacerdotes anglicanos que habían sido llamados de regreso a Inglaterra. Sin embargo, el rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia y él ya había dado instrucciones y su decisión en ese entonces era irrevocable. Por lo tanto, el arzobispo de Canterbury no tenía la fuerza para poder entonces tomar una decisión en la cual se regresasen o se enviasen nuevos pastores a las ex 13 colonias de las Américas. Y bueno, esto entonces lleva a Juan Wesley a tomar una decisión. Y una decisión que cambia radicalmente el metodismo de un movimiento dentro de una denominación a lo que eventualmente se convierte en una denominación y eventualmente una red de denominaciones o una familia de denominaciones. Y claro, Juan Wesley cuando toma esta decisión no está consciente de que eso eventualmente iba a ocurrir. Él sencillamente lo que quería era el poder ayudar a personas quienes estaban en una urgente necesidad de un pastorado en las Américas. Y por esa razón entonces él impone las manos y comisiona a Thomas Coke como superintendente para los Estados Unidos en el año de 1784. Y esta decisión, en contra de la iglesia de Inglaterra, por parte de Juan Wesley, le cuesta realmente no solamente una disputa con el liderazgo de la iglesia anglicana, pero también le cuesta una gran disputa con su hermano Carlos Wesley, quien hasta cierto punto pues deja de hablarle por un periodo extenso de tiempo debido a que el desacuerdo que hubo entre ambos hermanos respecto a esto. Bueno, en el año de 1778, ya estando Thomas Coke en lo que hoy llamamos los Estados Unidos de América, él está allí junto con quien eventualmente se convierte en el segundo
obispo de la Iglesia Metodista en las Américas, Francis Asbury, quien ese año de 1778, en contra de los deseos de Juan Wesley, Thomas Coke es nombrado obispo de la Iglesia Metodista Episcopal en los Estados Unidos. Es decir, ya estando en Estados Unidos, Thomas Coke y Francis Asbury llegan a la conclusión de que la Iglesia de Inglaterra había abandonado totalmente estas congregaciones, que la Iglesia de Inglaterra no deseaba mantener estas congregaciones, y ellos se sintieron abandonados y solos por la denominación. Y esto es lo que los lleva a ellos a concluir de que lo mejor para las iglesias en Norteamérica era entonces el crear una nueva denominación. Y siendo ellos entonces líderes de este movimiento carismático llamado el movimiento metodista, ellos entonces deciden el crear la iglesia metodista episcopal. Y vemos entonces que Wesley es tomado por sorpresa acerca de esto, y de pronto un movimiento que era parte de la iglesia de Inglaterra rompe lazos con esa iglesia y se convierte en una denominación aparte. De hecho, Juan Wesley nunca fue miembro de la iglesia metodista. Juan Wesley permaneció hasta su muerte como miembro de la iglesia anglicana. Juan Wesley murió como un anglo-católico. Juan Wesley murió como un sacerdote dentro de la iglesia anglicana y nunca fue parte de la iglesia metodista. En el caso de Thomas Coke, pues bueno, él sabía que su corazón era un corazón misionero, por lo tanto él sabía que su tiempo era breve en los Estados Unidos. Y lo que hizo desde el principio fue comenzar esa transición. Y él compartió su título de obispo con Francis Asbury. Y ambos codirigieron la naciente denominación desde ese comienzo. Así que esto es muy importante que podamos nosotros entender esto. Ahora bien, Thomas Coke, luego de un periodo de tiempo, regresa a Inglaterra. Esto ocurre luego de la muerte de Juan Wesley. Y a su llegada es nombrado entonces como líder de lo que ocurre ya básicamente el movimiento metodista en el Reino Unido también estaba ya en separación de la iglesia anglicana. Y básicamente cuando Thomas Coke llega, es nombrado como líder de la iglesia metodista en Inglaterra. Sin embargo, el corazón de Thomas Coke estaba en el campo misionero. Y pese a que tenía su condición de líder de la iglesia metodista en Inglaterra, él continuó viajando. Así que él fue a Gibraltar, estuvo en Sierra León y también estuvo en Canadá. Y también viajó unas 8 veces a los Estados Unidos, por supuesto. Él tenía relaciones de amistad con Francis Asbury. La iglesia metodista episcopal estaba en un increíble proceso de crecimiento. La multiplicación de congregaciones por todo el país era en forma vertiginosa. Y debido a esto, la iglesia metodista episcopal toma una importancia significativa, por la que en uno de esos viajes a los Estados Unidos se le invita a que predique en el Congreso. Y de hecho, quien hizo la invitación para que predicase en el Congreso de los Estados Unidos era el entonces presidente George Washington. Y vemos entonces que Thomas Coke, en todos esos viajes, pues él estaba planificando siempre cómo poder alcanzar a otros más allá de las fronteras de su país o de las fronteras de las 13 colonias o de las ex 13 colonias. Y es por eso que él se lanza en este viaje final, pero muere de un derrame cerebral masivo en las costas de Sri Lanka el 30 de diciembre del año 1813. Y ahí vemos cómo entonces, pues por supuesto, termina
la jornada de uno de los grandes personajes que tiene el metodismo en su historia. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de estas dos figuras, pese a que Thomas Coke fue una persona, digamos, importante y fue una persona que tuvo un impacto marcado en el movimiento metodista, la realidad es que cuando hablamos particularmente de lo que es el metodismo en los Estados Unidos, el personaje más conocido dentro del movimiento metodista en los Estados Unidos es Francis Asbury. Francis, o en español Francisco, ¿no? Y Francis Asbury nació en el año de 1745 en Inglaterra y a la edad de 18 años se une al movimiento metodista y se convierte en el poco tiempo en uno de los predicadores callejeros de aquel entonces. Y al cumplir 22 años de edad, entonces captura la atención de Juan Wesley y Wesley lo comisiona como predicador itinerante. Es decir, ya a partir de ese momento en que se lo comisiona, se le da la oportunidad a él de poder viajar por todo el país y predicar en diferentes reuniones de las sociedades metodistas a lo largo del Reino Unido. Y justamente al final de esta guerra de independencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, Asbury es comisionado junto a Thomas Coke para que fuese como misionero allí. Y claro, surge esta situación donde el metodismo de Estados Unidos rompe lazos con la iglesia anglicana y en este momento Asbury es nombrado como co-superintendente y cumple las responsabilidades de ministerio junto a Thomas Coke. Y vemos entonces que durante sus años de ministerio, pues eventualmente Thomas Coke se regresa a Inglaterra y Francis Asbury se queda como el líder máximo de todo este movimiento. Tuvo compañeros de ministerios que eran gente de un carácter impresionante. Entre ellos pudiéramos hablar acerca de un personaje que se llamaba Harry Hosier. Y Harry Hosier era un ex esclavo africano quien llegó a los Estados Unidos y el Señor le permitió el que pudiera alcanzar su libertad y el poder entonces viajar junto con Francis Asbury. Harry Hosier no sabía leer ni escribir, pero mientras él escuchaba a Francis Asbury predicar, él fue memorizando las escrituras y se memorizó tanto la palabra del Señor que eventualmente se convierte en un predicador y fue uno de los mejores predicadores que tuvo el metodismo durante este periodo. Así que vemos nosotros a este personaje que fue compañero inseparable de Francis Asbury. Vemos nosotros que este periodo de tiempo fue unos 32 años en los cuales Francis Asbury viaja por todos los Estados Unidos, montado sobre un caballo, al estilo Juan Wesley, predicando la palabra del Señor. Así que vemos que ese estilo único del metodismo de Wesley pues no desaparece, sino que continúa en los personajes que le siguen a él a lo largo de esta jornada histórica. De hecho, Francis Asbury recorrió un promedio de unos 9.656 kilómetros montado a caballo por todo el país, predicando todos los días. Estamos hablando de que ellos predicaban unos 6 días a la semana. Y durante sus años de ministerio, la Iglesia Metodista Episcopal se convierte en la segunda denominación más grande de los Estados Unidos, creciendo de estos miembros a unos 214,000 miembros solamente en los Estados Unidos.
Y también durante su periodo de ministerio de 33 años vemos también que se ordenan unos 700 ministros para que sirviesen como pastores en las diferentes congregaciones a lo largo y lo ancho del país. Entre estos pastores que fueron ordenados había un personaje que se llamaba Richard Allen. Y Richard Allen fue el primer ministro negro ordenado en los Estados Unidos. Y Richard Allen era un excelente predicador y eventualmente Richard Allen funda una denominación que se convierte en la Iglesia Metodista Episcopal Africana. Y esa denominación existe todavía en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es una de las denominaciones afroamericanas más grandes y más importantes en los Estados Unidos y fue fundada por el pastor Richard Allen. Y claro, eso es parte de esta herencia histórica que tuvo el movimiento metodista en sus años de comienzo. Bueno, en el año 1816, Francis Asbury muere en el estado de Virginia y de allí su cuerpo es transportado hasta el estado de Maryland, el cual no es muy distante. Maryland y Virginia, lo único que tienen entre medio es Washington, D.C. Y allí, en el estado de Maryland, Francis Asbury fue enterrado en el año 1816. Así que vemos nosotros que esta historia de estos dos personajes que impactaron enormemente la iglesia en Norteamérica, y yo diría también que la historia de la iglesia en el Reino Unido ha trascendido hasta el día de hoy. Y es por eso que nosotros, el movimiento metodista, llevamos las raíces de la iglesia anglicana, llevamos las raíces de todo ese movimiento que comenzó con los 12 apóstoles y 120 personas en el aposento alto y nos llevan a lo largo de todos estos años hasta el momento en el cual se establece la iglesia metodista episcopal en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este segmento y confío en el Señor que usted pueda en los próximos segmentos continuar aprendiendo más acerca de la historia de la Iglesia Metodista Libre. Que el Señor les continúe bendiciendo.